Bueno, entonces el capítulo 6 lleva por título Propagación de ondas y el sonido. En este capítulo vamos a ver más que todo qué son las ondas mecánicas, su clasificación. Vamos a ver al final algo relacionado con el efecto Doppler y con el sonido. Y con eso vamos a dar ya por terminado el avance de esta materia. También este capítulo entra mucho lo que hemos visto nosotros en el capítulo 5 de movimiento periódico, ¿ya? Vamos a utilizar todos los conceptos que hemos visto en el capítulo 5, amplitud, velocidad angular, frecuencia, y con eso vamos a adicionar también algunos conceptos que ya se han visto desde capítulos anteriores, desde dinámica circular prácticamente, ¿ya? Entonces vamos a definir en primer lugar qué es el movimiento ondulatorio, ¿ya? El movimiento ondulatorio estudia la propagación de una onda por un medio material o en el vacío, ¿ya? Las partículas constituyentes del medio oscilan en torno a su posición de equilibrio y para nosotros una onda solamente transmite energía y no así materia. Entonces vamos a definir qué es una onda. Una onda es una perturbación que se propaga a través del espacio, transportando energía y no materia, ¿ya? Ahora, el medio perturbado puede ser de naturaleza diversa, puede ser el aire, puede ser el agua, puede ser un trozo de metal, el espacio o el vacío. O sea, una onda se transmite a través de varios medios, diremos así, ¿ya? En cuanto a la clasificación de las ondas se clasifican según el medio en el que se propagan, en función de su propagación, en función de la dirección de su perturbación y en función de su periodicidad, ¿ya? Entonces, según el medio en el que se propagan, las ondas se clasifican en ondas mecánicas, electromagnéticas y gravitacionales. En función de su propagación se clasifican en unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales. En función de la dirección de perturbación, en ondas longitudinales y ondas transversales. Y en función de su periodicidad, en ondas periódicas y no periódicas. Nosotros en el capítulo 5, en movimiento periódico, lo que hemos visto es ondas periódicas. ¿Por qué? Porque todas sus variables se repetían en intervalos de tiempos iguales. ¿Ve? Muy bien, entonces ahora vamos a profundizar un poquito la clasificación en función del medio en que se propaga. Entonces tenemos las ondas mecánicas. Ahora, una onda mecánica necesita un medio elástico para propagarse, que puede ser un sólido, un líquido, un gas, fundamentalmente, ¿ya? Ahora, las partículas del medio oscilan alrededor de un punto fijo. Ese punto fijo para nosotros es el punto de equilibrio que se encuentran las partículas flotando en el medio, en el aire, en el agua, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, no existe transporte neto de materia en ningún momento en una onda. Lo que sí existe es, hemos dicho, el transporte de energía. Ahora, dentro de las ondas mecánicas, tenemos las ondas elásticas, las ondas sonoras y las ondas de gravedad, ¿ya? Vamos a definir cuáles son las ondas electromagnéticas, ¿ya? Hemos dicho, una onda electromagnética se puede propagar por el vacío, ¿ya? Entonces no necesita un medio mecánico, no necesita un material, no necesita que haya agua, no necesita que haya un gas. ¿Por qué? Porque una onda electromagnética viaja a través del espacio, debido a que en su contorno de la onda se forman dos campos, un campo magnético y un campo eléctrico. Y a través de ese campo es lo que viaja transmitiendo energía. La energía radiante que viene del sol, les había explicado, lo hace a través de ondas electromagnéticas. Bueno, ahora vamos a ver en función de su propagación o el frente de onda. Tenemos en primer lugar las ondas unidimensionales. Las ondas unidimensionales son las que se propagan a lo largo de una sola dirección del espacio. Como por ejemplo tenemos las ondas que se propagan cuando comprimimos o estiramos un resorte, o también las ondas cuando nosotros agitamos una cuerda, ¿ya?
Esas son las ondas en una sola dirección, ondas dimensionales. Luego tenemos las ondas bidimensionales o superficiales. ¿Ya? Son ondas que se propagan en dos direcciones. ¿Ya? Pueden propagarse en cualquiera de las direcciones de una superficie. Por eso también se los llama ondas superficiales. Un ejemplo clásico de estas ondas que se producen en una superficie líquida, cuando tenemos nosotros agua en un estanque, en una piscina, un recipiente, si nosotros soltamos un cuerpo, un objeto, una piedra, la onda se va a expandir siempre en dos direcciones, ¿ya? Por eso se dice que es superficial. Deme un segundito. Ahora sí van a disculpar, me estaba entrando una llamada. Bueno, vamos a ver ahora, en función de su propagación o frente de onda, ahí hemos visto. Vamos a ver ahora en función de la dirección de la perturbación. En función de la dirección de la perturbación, las ondas se clasifican en ondas longitudinales y ondas transversales. ¿Ya? La perturbación se produce de manera paralela a la dirección de propagación de la onda. Si nosotros tenemos un resorte que está atado o fijado en el lado derecho, y si nosotros jalamos del lado izquierdo, entonces se produce una onda que va a viajar en la dirección horizontal, ¿ya? Y por lo tanto, la perturbación en este caso también se produce en forma horizontal, es decir, en forma paralela al resorte. Por eso se dice que estas ondas son longitudinales, ¿ya? Entonces, como ejemplos tenemos un resorte que se comprime, da lugar a una onda longitudinal. O también las ondas sonoras, la perturbación es una compresión o descompresión del aire. Cuando nosotros hablamos, entonces el sonido se transmite a través del aire. Pero la onda que nosotros emitimos en el sonido es una onda longitudinal. ¿Por qué? Porque si la onda viaja en forma horizontal, la compresión o la perturbación del aire también se produce en forma paralela y por eso se dice que se llaman ondas longitudinales. Luego tenemos las ondas, a ver, vamos a ver si tengo aquí otro ejemplo. Aquí hay un ejemplo de una onda longitudinal. Estas son diapositivas movidas, ojalá se pueda ver bien porque, como les decía, está fallando un poco mi internet. Bueno, entonces aquí tenemos dos ejemplos de una onda longitudinal. Cuando nosotros hablamos, transmitimos una onda en forma horizontal. Esa onda perturba las partículas que se encuentran en el aire, pero en este caso esas partículas también se desplazan hacia adelante y por eso se dice que se trata de una onda longitudinal. Si nosotros tenemos un gas encerrado en un cilindro provisto de un pistón, entonces si nosotros apretamos el pistón, entonces estamos produciendo nosotros una onda longitudinal. ¿Por qué? Porque la perturbación de las partículas presentes del aire que están en el interior de este cilindro también se van a desplazar en la misma línea horizontal o paralelas a la propagación de la onda. ¿Ya? Luego tenemos las ondas transversales. ¿Ya? En este tipo de ondas, la perturbación es siempre en sentido perpendicular a la dirección de propagación. Es el caso de las ondas que se generan al agitar una cuerda, o también se da esto en las ondas electromagnéticas. En este caso tenemos una cuerda que está atada en el lado derecho, agarramos la cuerda nosotros del lado izquierdo y lo agitamos, así produciendo tipo vaivén o para que salten la cuerda. En ese caso, la perturbación, es decir, las partículas que se perturban se mueven transversalmente hacia arriba y hacia abajo. Por eso se dice que se trata de ondas transversales o perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. ¿Ya? Muy bien. Aquí tengo otros dos ejemplos, a ver si se ven. Son dos diapositivas que enseguida los voy a activar. ¿Ya? A ver si se activan. Ahí está. Entonces, fíjense,
La de arriba representa ondas transversales, entonces la onda viaja horizontalmente de izquierda a derecha. Y la perturbación, que es el movimiento de las partículas presentes en el aire, por decirles, entonces se mueven transversalmente hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo de una onda transversal. En cambio, en la onda longitudinal, la propagación de la onda también es en forma horizontal. Y fíjense, paralelamente o en la misma dirección se están moviendo las partículas que estamos representando con esos puntitos negros, ¿ya? En función de su periodicidad. Hemos visto ya en el capítulo 5 las ondas periódicas, ¿no? Entonces, la perturbación que las origina se repite en ciclos. Por ejemplo, hemos visto nosotros la onda senoidal o la onda cosenoidal, ¿ya? Que son la representación de las ondas periódicas, ¿ya? Aquí tenemos otro ejemplo, una diapositiva movida. Se trata de las ondas que se producen cuando está funcionando un motor. En el interior de un motor hay los cilindros que suben y bajan en intervalos de tiempos iguales y por lo tanto producen una propagación de ondas periódicas. ¿Qué significa eso? Que todas las variables de la onda se repiten en intervalos iguales de tiempo. Vamos a ver ahora los elementos de una onda, ¿ya? Entonces, los elementos de una onda son los siguientes. En primer lugar, tenemos la longitud de onda, que lo vamos a representar con la letra griega lambda. Entonces, la longitud de onda es la distancia entre dos puntos equivalentes de una onda. También se define como la distancia recorrida por la onda en un tiempo igual al periodo. El periodo ya sabemos que es el tiempo que se tarda en efectuar una oscilación, una vuelta, un ciclo, etcétera, etcétera, que lo representamos con la T mayúscula. Entonces, la longitud de onda, como su nombre indica, es una longitud entre dos puntos equivalentes. Aquí, por ejemplo, en esta representación tengo un punto, aquí un primer punto y aquí tengo otro segundo punto. Estos dos puntos son equivalentes, entonces esta distancia es longitud de onda. Estos puntos superiores reciben el nombre de cresta y aquí abajo tenemos otros dos puntos que son los puntos más bajos que reciben el nombre de valle. Entonces la distancia que hay entre este punto bajo y este otro también va a ser igual a la longitud de onda, ¿no? Ahora vamos a definir la amplitud, que lo vamos a representar con la letra A mayúscula. La amplitud es el valor máximo de la perturbación que alcanza un elemento del medio respecto a su posición de equilibrio. Para nosotros la posición de equilibrio va a estar dada por el eje X, ¿ya? La posición de equilibrio va a estar dada por el eje X. Entonces la distancia perpendicular que lo vamos a representar en el eje Y va a ser para nosotros la amplitud. En este caso la distancia que hay desde el punto de equilibrio o desde el eje X hasta una cresta es la amplitud, pero también puede ser la distancia hasta un valle en la parte inferior, también es la amplitud, ¿ya? Repito, aquí vamos a trazar un eje de coordenadas X y Y. Para nosotros el eje X representa el punto de equilibrio y el eje Y el desplazamiento. Entonces, valle es el punto más bajo de la onda y cresta es el punto más alto. La distancia que hay entre dos puntos equivalentes, ¿ya?, recibe el nombre de longitud de onda. La frecuencia, que también ya lo habíamos definido en el capítulo 5, la frecuencia angular, ¿no ven? Que se lo representa con la letra F minúscula. La frecuencia angular es el número de oscilaciones completas o ciclos por segundo que sufre cualquier punto del medio que se está propagando. La frecuencia se lo mide en hertz. Un hertz es igual a una oscilación por segundo o a un ciclo por segundo. También hemos visto que la frecuencia está relacionada, en este caso, con la longitud de onda y con la velocidad de propagación de la onda. Entonces, la frecuencia es igual a la velocidad de la onda dividido la longitud de onda. V es la velocidad de la onda y lambda es la longitud de onda. ¿Ven? También nosotros sabemos que la frecuencia es el inverso del periodo, o el periodo es el inverso de la frecuencia. Entonces, el periodo lo representamos con T mayúscula, es el intervalo de tiempo entre dos puntos equivalentes consecutivos de la onda.
O también para nosotros es el tiempo que se tarda en efectuar una oscilación o el tiempo que se tarda en efectuar un ciclo o una vuelta. ¿Ver? Entonces es lo mismo que un ciclo completo de la perturbación. Se representa con la letra T. El periodo también está relacionado con la frecuencia. Entonces el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia o la frecuencia es 1 sobre el periodo. La velocidad de la onda, que lo vamos a representar con la letra B. Entonces, B es la velocidad de la onda con la que se desplaza a través de un medio. Entonces, el desplazamiento por unidad de tiempo lo medimos nosotros con la velocidad. Entonces, la velocidad es espacio sobre tiempo, pero en este caso el espacio no es nada más que la longitud de onda. Entonces, la velocidad es igual a la longitud de onda sobre el periodo. A partir de esta relación, que la velocidad era igual a la longitud de onda sobre el periodo, también yo puedo escribir que la velocidad va a ser igual a la longitud de onda por la frecuencia, porque 1 sobre t no es nada más que la frecuencia. Bueno, realmente vamos a ver, les decía que este capítulo es corto, vamos a ver hoy la primera parte y la segunda parte lo vamos a terminar el miércoles, o sea, ya no tenemos mucho apuro para estar corriendo, así que lo vamos a hacer en forma calmada, ¿ya? Aparte yo estoy un poquito delicado, por eso no puedo dictar clases paradito, ¿ya? Entonces vamos a ver la descripción matemática de una onda, ¿ya? O sea, en esta parte lo que voy a presentar son las ecuaciones que describen el movimiento de una onda, ¿ya? Requiere desde luego un análisis matemático que está muy detallado en el texto. Si el alumno desea ver con mayor profundidad el desarrollo de todas las ecuaciones que se utilizan, lo puede hacer, todo eso está en el texto. Entonces aquí en la diapositiva yo solamente estoy presentando un resumen de las ecuaciones más importantes que vamos a utilizar en este capítulo, ¿ya? Entonces, para describir una onda vamos a usar los conceptos de velocidad de onda, amplitud, periodo, frecuencia y longitud de onda que acabamos de ver en este tema, ¿ya? Ahora, vamos a tomar como ejemplo una onda transversal de una cuerda estirada que se encuentra horizontalmente, ¿ya? Para nosotros la posición de equilibrio es la línea recta, ¿ya? Que vamos a tomar como el eje X de un sistema de coordenadas rectangular. Y el desplazamiento para nosotros, ¿ya? Va a estar en el eje Y. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar ondas transversales. Entonces, las ondas transversales tienen un desplazamiento perpendicular al eje X. Es decir, que su posición de equilibrio se va a desplazar sobre el eje Y, ya sea arriba del eje Y o abajo del eje Y. Y el valor de Y va a depender de la posición X o de la coordenada X y del instante T. Por eso vamos a hablar de una función de onda YXT. Entonces, la función de onda es una ecuación que varía en función del tiempo y en función del valor de la coordenada X. Nosotros siempre vamos a tomar el movimiento en el eje X positivo, ¿ya? Entonces vamos a considerar que en el lado izquierdo X es 0 y por lo tanto el desplazamiento de una partícula va a estar dada por esta ecuación. Es una ecuación muy parecida a la ecuación de movimiento que nosotros hemos utilizado en el capítulo 5. Entonces, en este caso, la ecuación Y igual X igual a 0 en función de T. Es decir, estamos, fíjense, estoy expresando esta ecuación solamente como función de T. ¿Por qué? Porque X estoy haciendo igual a 0. Entonces, mi ecuación del movimiento es igual a Y es igual a coseno WT, donde A es la amplitud, ¿ve? Y es la posición en el eje X. Y es la posición vertical o transversal en el eje Y. W la velocidad angular, que también es igual a 2pi por F, y T viene a ser el periodo. Entonces ahora vamos a considerar nosotros un tiempo posterior y un tiempo anterior. Entonces voy a considerar que para un tiempo T igual a X sobre B, si yo divido la distancia X sobre la velocidad B, estoy encontrando un tiempo. Entonces, consideremos un tiempo que sea igual a X sobre B. Entonces, la partícula se va a encontrar en un punto sobre el eje X al lado derecho del origen. Y para un instante anterior o para un tiempo anterior, haremos T menos XB.
Es decir, t menos el tiempo que estamos considerando inicialmente. Entonces la partícula va a tener el mismo movimiento y por lo tanto para cualquier tiempo t, de una manera más general vamos a escribir esta ecuación, lo vamos a escribir de esta forma, ¿ya? Y en función de xt igual a coseno, abrimos un corchete, b doble, y aquí en vez de t, vamos a colocar nosotros t menos xb. Es decir, lo estamos restando un tiempo inicial x sobre b, ¿ya? Entonces, esta va a ser nuestra ecuación del movimiento. Ahora, también se sabe que el coseno negativo de un ángulo es igual al coseno positivo del mismo ángulo. Entonces, yo saco el coseno de menos 30 grados, es igual al coseno de 30 grados. Entonces, utilizando esta relación o esta propiedad del coseno, la anterior ecuación lo vamos a escribir de la siguiente manera, ¿ya? Y en función de xt igual a coseno, abrimos un corchete, b doble, x sobre b menos t. Entonces, en este caso, en vez de b doble, yo voy a colocar que es igual a 2πf, ¿ya? Entonces, en vez de la velocidad angular, coloco yo 2πf, luego paréntesis xb menos t, ¿ya? Y luego voy a utilizar esta relación, 2pi sobre la longitud de onda. 2pi sobre lambda es una constante, que lo vamos a representar con la letra K y recibe el nombre de número de onda. Entonces, tomando en cuenta esta expresión que tenemos aquí arriba, lo vamos a escribir de la siguiente manera. Aquí solamente estamos haciendo un ordenamiento matemático. Es decir, estamos ordenando nuestra ecuación, ¿ya? Entonces, reemplazando aquí K en vez de 2pi sobre lambda, 2pi sobre lambda y haciendo las operaciones respectivas, encontramos finalmente nuestra ecuación, ¿ya? Entonces, y en función de x y t será igual a coseno, paréntesis, K por x menos B doble por t, ¿ya? Entonces, esta es una onda sinusoidal que avanza en la dirección del eje x positivo. Entonces, esta es nuestra primera ecuación del movimiento de una onda, que lo voy a volver a escribir nuevamente aquí, ¿ya? Entonces, mi primera ecuación del movimiento de onda es esta. Y en función de xt igual a coseno, paréntesis kx menos b doble t. Ahora vamos a encontrar nosotros una ecuación para calcular la velocidad y la aceleración en función del tiempo. Entonces, vamos a derivar esta ecuación, en primer lugar, la primera derivada para encontrar la velocidad en la dirección y. Luego volvemos a derivar y vamos a encontrar la aceleración en la dirección y. Pero en este caso nosotros vamos a considerar que tanto la velocidad como la aceleración varían solamente con el tiempo. Y por lo tanto, K y X para nosotros va a ser constante. Entonces ya saben que la derivada de coseno es igual a menos coseno. Entonces aquí vamos a tener la derivada de A coseno KX menos B doble será igual a menos, ¿no ven? A coseno, perdón, a menos A seno KX menos B doble. Pero ahora como estamos derivando en función del tiempo, entonces tenemos que encontrar la derivada de lo que está aquí dentro del paréntesis. La derivada de K por X es 0. Pero la derivada de menos B doble por T es simplemente menos B doble. Entonces, este menos B doble con el menos de aquí de la derivación se cancela. Por eso queda aquí positivo y nos queda que la velocidad es igual a B doble seno KX menos B doble T. Derivamos nuevamente esta ecuación. Entonces, la derivada de B sub y sobre dt va a ser la aceleración en la dirección y. Entonces, nuevamente va a ser igual a ¿qué? A menos AB doble coseno KX menos B doble T por la derivada de la función que está entre paréntesis. De esto es 0 y nos queda otra vez menos B doble. Por eso, menos B doble por B doble queda aquí menos B doble al cuadrado. A coseno KX menos B. Finalmente, todo este término A coseno KX menos B doble T es igual a la función Y XT. ¿No? Entonces, de esa manera tenemos nosotros las tres ecuaciones para calcular la posición transversal en el eje Y, la velocidad en el eje Y la aceleración en el eje Y. ¿Ya? Bueno, entonces, mis queridos alumnos, con esto vamos a aquí voy a terminar la clase.
Y aquí estamos terminando la primera parte. El próximo miércoles vamos a continuar con la segunda parte y con eso vamos a terminar el capítulo 6, ¿ya? Si hay alguna consulta, alguna pregunta, me lo pueden hacer con toda confianza, ¿ya? Yo aquí voy a dejar de compartir pantalla y voy a parar la grabación.